Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. El Perú se acerca a una de esas elecciones en las que no solo se elige a un gobernante, sino el tipo de país que se quiere ser. En un contexto de polarización, desconfianza y cansancio con la política, los peruanos deben evitar caer en la trampa de Roberto Sánchez, un candidato que se presenta como novedad. No lo es. Fue ministro de un gabinete turbulento que empujó al Perú hacia la inestabilidad y la crispación. Su paso por el poder dejó al país atrapado entre escándalos, parálisis y un intento de ruptura constitucional. Perú tiene problemas y son muchos, pero su economía es un ejemplo en América Latina. Roberto Sánchez amenaza con dinamitar las bases que hicieron posible crecer, invertir y resistir. El discurso de Sánchez de una nueva constitución, intervención estatal y la revisión del modelo económico es el viejo libreto del socialismo del siglo XXI, autoritarismo y corrupción. Tampoco tranquiliza su relación con el crimen y la ilegalidad. En el Congreso, Roberto Sánchez respaldó iniciativas que beneficiaron a la minería ilegal y ampliaron espacios de tolerancia para estructuras criminales. En un país como el Perú, golpeado por la inseguridad, ese historial debe encender todas las alarmas. No se puede pedir confianza para enfrentar la delincuencia cuando se ha contribuido a debilitar al Estado frente a redes que viven de la impunidad. A esto se suman las acusaciones fiscales y electorales que pesan sobre Sánchez por irregularidades en financiamiento y declaración de aportes. En democracia, la presunción de inocencia debe respetarse, pero también debe decirse con claridad que un candidato rodeado de cuestionamientos no debería envolverse en la bandera de la regeneración moral. Las democracias no solo se dañan por los corruptos probados, también por los cínicos que hacen campaña prometiendo pureza mientras cargan sobre sí sospechas graves y consistentes. El problema de Roberto Sánchez no es solo programático, es moral. Representa esa especie latinoamericana conocida, la del político que ofrece redención con las mismas herramientas con las que otros ya arruinaron naciones enteras. Populismo en el discurso, ambigüedad con la ley, complacencia con el desorden, hostilidad hacia el modelo que genera riqueza y un apetito de poder disfrazado de sensibilidad social. Así empiezan todos, prometiendo justicia para terminar administrando servidumbre. Perú tiene razones de sobra para desconfiar de su clase política, pero precisamente por eso no debería caer en manos de un vendedor de ruina. Lo que está en juego no es una alternancia cualquiera, es la posibilidad de impedir que el resentimiento, la mentira y la codicia se sienten en la casa de Pizarro con la máscara del cambio. Perú llega a una segunda vuelta decisiva, no solo entre dos candidatos, sino entre dos caminos. El de Keiko reconoce que la estabilidad, la inversión, la ley, la libertad económica y una política más humanizada son condiciones indispensables para que un país funcione. El otro, el de Roberto Sánchez, es un camino que amenaza con devolver al Perú al experimento fracasado del populismo autoritario y la corrupción. Sánchez fue ministro de Comercio Exterior y Turismo de Castillo desde el inicio de aquel gobierno turbulento y sobrevivió a su crisis, a escándalos y cambios de gabinete. No fue un espectador accidental, sino parte del proyecto que llevó al Perú a la inestabilidad, a la confrontación y al intento de ruptura constitucional. Hoy se presenta como candidato de cambio cuando en realidad es una mala imitación que acumula graves acusaciones de corrupción. Su propuesta económica es peligrosa porque amenaza lo más valioso que el Perú ha construido en décadas: una estabilidad macroeconómica poco común en América Latina y una economía que avanza. El proyecto de Sánchez ofrece el peligroso camino de una nueva constitución, un Estado plurinacional, mayor intervención estatal y cambiar la política económica que ha hecho del Perú uno de los 3 campeones económicos de América Latina.
No es casualidad que haya llamado a Pedro Franque para coordinar su equipo económico. Franque fue ministro de Economía y con él, el Perú volvió a ver la inflación, fuga de capitales y pérdida de oportunidades para los peruanos. Roberto Sánchez es socio ideológico de Gustavo Petro, Correa, Evo, Chávez, Maduro, el kirchnerismo y otros arquitectos del fracaso latinoamericano, marcado por el empobrecimiento de los pueblos y el culto al caudillo. Y mientras el Perú sufre por la delincuencia, Sánchez no ofrece experiencia ni claridad. Peor aún, su historial legislativo lo compromete. Como congresista, respaldó una ley que terminó favoreciendo a las mafias de la minería ilegal, al quitarle a la policía herramientas para decomisar explosivos y actuar con firmeza contra esas estructuras criminales. A esto se suma el olor oscuro del financiamiento electoral. Sánchez enfrenta acusaciones por falsa declaración y reporte financieros irregulares ante la oficina electoral, con movimientos no declarados y fondos canalizados por cuentas personales. Perú no está ante una elección normal, está ante una prueba de lucidez. Roberto Sánchez no debe ser medido por lo que promete, sino por lo que representa: el regreso del populismo autoritario, la captura ideológica del Estado, la improvisación económica y la debilidad frente al crimen. El Perú tiene razones para estar cansado de su política, pero por su bien y el de América Latina, no debe entregar su estabilidad y su futuro a quienes ya demostraron no saber gobernar. En la entrevista de hoy les presentaré a una candidata presidencial que no llegó a la política por accidente, por oportunismo, ni por cálculo de última hora. Llegó después de una vida entera vinculada al poder, a sus responsabilidades, a sus riesgos y también a sus límites. Conoce la política desde la infancia, la ha visto desde dentro, la ha vivido y la ha sufrido de cerca, y por eso mismo aprendió a respetarla. Esa trayectoria singular le da una experiencia poco común, una mirada amplia y una capacidad poco frecuente para entender la complejidad del país que aspira a gobernar. Despierta adhesiones intensas y también resistencias, precisamente porque representa una candidatura con historia, carácter y convicciones. Se trata de Keiko Fujimori, candidata presidencial del Perú. Keiko, bienvenida a Razón de Estado. Usted ha vivido la política prácticamente desde la niñez. ¿Qué le enseñó esa experiencia temprana sobre el poder y sobre su país? Muy buenas noches, Dionisio. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Efectivamente, yo a los 19 años me convertí en primera dama y desde esa corta edad aprendí el sentido del deber. Pero a lo largo de mis más de 35 años bajo el escrutinio público y con diferentes responsabilidades, he tenido la oportunidad de vivir 10 años en Palacio de Gobierno, pero también viví 1 año y medio en un penal injustamente. He sentido los aplausos y he sentido también los insultos. Lo que le puedo decir, Dionisio, es que a lo largo de mi vida, lo que he entendido que el poder es efímero, pero el servicio es eterno. Y eso es algo que yo llevo en mi corazón. Tengo muchas lecciones aprendidas, pero sobre todo un gran amor por mi país. El Perú está en un momento en que se juega su futuro, incluyendo su economía, que ha resistido razonablemente bien. En medio de la inestabilidad y de la fragilidad política del Perú, la candidatura de Keiko Fujimori aparece como una propuesta coherente frente al riesgo que representa su adversario, el otro candidato, Roberto Sánchez, un populista, autoritario, improvisado, socio de los que han destrozado naciones enteras y por eso un peligro profundo y tenebroso. ¿Qué tan conscientes están los peruanos de la amenaza que representa Roberto Sánchez para el Perú y para América Latina? Yo creo que ahora que estamos ya en una segunda vuelta, los peruanos están abriendo poco a poco los ojos.
están escuchando ambas propuestas y están entendiendo los riesgos enormes que significan las propuestas de izquierda populistas y la destrucción de nuestra economía que propone Roberto Sánchez. Él además lleva a su lado a personas como Antauro Humala, que asesinó a policías y se enorgullece de eso. Tiene como líder y trata de imitarlo al expresidente Castillo. Utiliza su sombrero y ese señor intentó hacer un golpe de Estado y hoy está en prisión. Entonces, yo creo que, y conforme pasan las semanas y las personas están escuchando sus reales propuestas, pues se van desencantando. Y eso es lo que yo espero, que los peruanos puedan leer los planes de gobiernos de cada uno de los partidos y puedan entender que la ruta que nosotros proponemos es de seguridad, de orden y sobre todo de progreso para todos. Cuando una madre teme por la seguridad de sus hijos o un joven siente que no tiene futuro, ¿qué cree usted que debe decir y hacer un liderazgo político responsable y humano? Como mamá de 2 hijas adolescentes, le puedo decir, Dionisio, que comprendo perfectamente la angustia de una mamá si es que su hijo sale a las calles, si es que regresa tarde o si es que no tiene oportunidades. Yo también lo sufro, lo he sentido, sobre todo cuando estaba en prisión y no podía dormir en las noches sabiendo cómo estaban mis hijas. Pero yo siento que toda esta fuerza que tengo la voy a volcar justamente para devolverle la tranquilidad a todas estas familias. Decirle a los jóvenes que lo que vamos a hacer no se van a quedar en el discurso. Nuestras propuestas son reales y lo que vamos a darles a ellos son las herramientas necesarias para que ellos sigan construyendo sus alas. Los jóvenes en el Perú lo que quieren es educación de calidad, educación para trabajar y oportunidades de verdad. Keiko, las familias peruanas han sufrido mucho por la inseguridad y la violencia. ¿Cómo piensa enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y las redes de corrupción que afectan a su país? El Perú ya sufrió en la década de los 80s y principios de los 90s, lo que significa tener 2 grupos terroristas sanguinarios, Sendero Luminoso y el MRTA. De eso aprendimos, por supuesto, y tenemos lecciones que mostrar para el mundo. Hoy la situación es distinta, pero también parecida. Tenemos terrorismo urbano. Lo que voy a hacer es utilizar la fuerza de la experiencia. Tenemos un gran equipo. Voy a fortalecer y respaldar a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, para poder tomar control de las fronteras, para tomar control de nuestras cárceles. Haremos rastrillajes constantes. Respaldaremos a un poder judicial porque la impunidad en el Perú se va a acabar. En América Latina, Perú es uno de los 3 países donde mejor funciona la economía. Podría crecer mucho más rápido porque tiene el potencial, pero la política no funciona. 8 presidentes en 10 años. Las políticas de Roberto Sánchez son las políticas que liquidan las condiciones para el crecimiento, comprometen la certeza jurídica y ahuyentan la inversión y las oportunidades. ¿Cuál es el mensaje de esperanza que usted da a las familias peruanas sobre el hecho de que va a promover un crecimiento económico mucho más fuerte a través de la estabilidad política y el Estado de Derecho? Roberto Sánchez propone tomar control del Banco Central de Reserva. Nosotros vamos a respetar y proteger la independencia y la autonomía de esta institución que es clave, que después de tener la inflación más alta en Latinoamérica, el año pasado el Perú ha tenido una de las inflaciones más bajas. Roberto Sánchez propone cerrar los mercados, propone que las agroexportaciones que generan la principal fuente de trabajo en nuestro país sean cerradas. Nosotros lo que proponemos es que el Perú siga llegando a todas partes del mundo. Para lograr estabilidad política, Dionisio, porque es verdad que en los últimos años han habido muchos presidentes, hace año y medio se aprobó una reforma muy importante. El Perú regresa a un sistema bicameral después de 30 años.
No ha sido fácil, no es popular, pero consideramos que esto le va a dar la estabilidad política que el Perú necesita. Soy muy respetuosa y defensora del Estado de Derecho. El sector privado lo que necesita son reglas claras y, por supuesto, el capítulo económico que en nuestro país ha permitido que los inversionistas peruanos y extranjeros sigan apostando por el Perú. Keiko, ¿qué siente usted cuando recorre comunidades y escucha a personas que viven con miedo, con incertidumbre o con la sensación de que la política las abandonó? Siento un dolor enorme, Dionisio, una angustia terrible. Los comprendo perfectamente. Me genera indignación de saber que nuestro país hoy tiene muchos recursos, tiene un presupuesto enorme, pero la incapacidad, la indiferencia, la corrupción del Estado ha sido terrible. Y lo que los peruanos sienten es que han habido 25 años, salvo el gobierno, el segundo gobierno del presidente García, todos los demás gobiernos ha primado por esa indiferencia y por olvidarse de las promesas que ellos hicieron. Yo les digo a todos los peruanos, sobre todo a ese Perú profundo, que vamos a devolverle la confianza y convertiremos al Estado en un Estado eficiente, con sentido de urgencia y que cumpla con la palabra. ¿Cómo logra mantener la sensibilidad humana en medio de una campaña dura, polarizada y muchas veces agresiva? Creo que la cárcel y los momentos difíciles me hizo la piel más gruesa, más dura, pero mi corazón más blando también. Y creo que esas ambas situaciones y emociones me permiten seguir adelante, con optimismo, con gratitud, con esperanza, con ilusión, pero son los abrazos de las personas, esas miradas que ellos tienen de fe en el futuro, que son mi motor para seguir adelante con mucha fuerza. Usted compite contra un candidato de última hora, oportunista, que representa ideas y prácticas que han fracasado en América Latina. ¿Qué está realmente en juego en esta elección para el Perú? Bueno, el señor Roberto Sánchez también ha sido ministro de Estado, ha tenido la posibilidad de gobernar y lamentablemente no ha hecho nada. El día de ayer hemos tenido un debate de los equipos técnicos y lo que hemos visto es, por el lado de ellos, es un grupo de personas que han participado en diferentes gobiernos de izquierda y que han fracasado, que no hicieron nada por los ciudadanos peruanos. Del lado de Fuerza Popular, sí ha ampliado el equipo técnico. Han venido por lo menos 4 personas que ayer han debatido de las 6 que han participado, con gran experiencia, que vienen de otros rubros, de otros gobiernos, pero sobre todo que han demostrado capacidad de gestión. Y eso es lo que los ciudadanos peruanos están pudiendo ver a lo largo de estos días. ¿Qué le diría a quienes creen la mentira de que el populismo puede resolver rápidamente los problemas de inseguridad, corrupción y falta de oportunidades? Yo lo que les diría es que yo siempre he optado por el camino difícil, no por la ruta fácil que normalmente nos lleva a un abismo. La perseverancia, la constancia, el esfuerzo ha sido clave para que nuestro país salga adelante. El Perú es un país de emprendedores y eso lo hemos demostrado. Yo creo que los peruanos no van a caer en esos encantadores de serpientes, sobre todo porque vemos lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ocurrió anteriormente en Bolivia. Estamos advertidos y yo creo que los peruanos responsables sabremos decidir nuestro futuro. Keiko, por cuestión de tiempo, a nivel de títulos nada más, ¿qué reformas políticas e institucionales necesita el Perú para que la democracia vuelva a ser un factor de confianza y estabilidad y no de incertidumbre? Lo primero que creo que habrá que revisar son los propios órganos electorales que han generado tanta desconfianza en esta primera vuelta como también en la elección pasada. Han habido cambios, esto ha mejorado, pero sin duda todavía existe
poca credibilidad de parte de los ciudadanos en estos organismos. Pero para mí lo más importante y lo que yo recojo, Dionisio, de mis recorridos y de mis encuentros casa por casa con las personas, lo que la gente quiere es un Estado eficiente, lo que la gente quiere obras, quiere tener agua potable. El 45% de los ciudadanos y familias en el Perú no tienen agua potable las 24 horas, no tienen carreteras que les permita sacar sus productos, comercializar, no tienen colegios modernos. Los sistemas de salud están colapsados y lamentablemente el Perú tuvo el peor manejo frente a la pandemia y no fue una lección para nosotros. Muy por el contrario, hoy la gente muere por esperar una cita. Todo eso es lo que vamos a cambiar en el Perú. ¿Cuál es el mensaje de humanidad de Keiko Fujimori a los ciudadanos, a los votantes que tienen dudas o están indecisos de votar por ella? Me dirijo de mujer a mujer, de ciudadana a todos los ciudadanos, decirles que vamos a trabajar fuertemente para que el Estado vuelva a funcionar, para que volvamos a caminar con tranquilidad en las calles, para que quitemos las rejas de las bodegas, para que los delincuentes estén en prisión, para que todos podamos vivir en paz y con tranquilidad. Yo no he tenido la posibilidad de ser presidenta todavía. Espero tener esta oportunidad y lo más importante para mí, les devolveré la confianza, la fe y la esperanza, sobre todo para trabajar en un país unido y reconciliado. Muchas gracias, Dionisio. Esta elección no enfrenta solo a dos candidatos, enfrenta dos maneras de entender el poder, la democracia y el destino de una nación. Y cuando lo que está en juego son la libertad, la estabilidad y el futuro, la improvisación populista deja de ser una aventura, se convierte en un peligro. Keiko, muchas gracias por su tiempo, mucha suerte en las batallas que vienen por el bien del Perú. Muchas gracias, Dionisio, por esta oportunidad. Efectivamente, esta elección no se trata de mí, no se trata del Partido Fuerza Popular, se trata del tipo de gobierno que queremos, el rumbo que le queremos dar a nuestro país. Somos conscientes de eso y necesitamos que todos los peruanos se inscriban como personeros y observadores para cuidar y hacer respetar la voluntad popular el 7 de junio. Pues gracias otra vez, Keiko. Hasta pronto. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.